Se somete a votación la moción presentada por los asambleístas. En cumplimiento de su disposición, procedo a tomar votación respecto del texto final del proyecto de resolución aparejado a la moción presentada con número de trámite 41-1348. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Como procede previo a la toma de una decisión, va el registro por parte de los asambleístas. Escuchábamos en la lectura al doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, en lo que daba detalle a la moción, al proyecto de moción presentada por el asambleísta Salvador Quispe. En total, contiene 9 artículos. Maritza, los vamos a ir detallando mientras tenemos estos segundos, mientras avanza el registro de los asambleístas. Bueno, es breve. 116 asambleístas están registrados hasta el momento. Este registro continúa. El artículo 1, ¿qué es lo que determina, Maritza? Se da a conocer que determina el incumplimiento de las funciones establecidas en los artículos 151, 154, numeral 1 y 313 y 314 de la Constitución de la República de Ecuador, así como el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 y 6 de la Ley de Apoyo Humanitario, de los artículos 7, 8 y 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica y del artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, de los cuales se desprende la función en relación a la rectoría sobre las políticas y acciones del sector eléctrico del señor René Genaro Ortiz Durán, durante el tiempo que ejerció funciones como ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables. El artículo 2 señala censurar al exministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, René Genaro Ortiz Durán, por el incumplimiento de las funciones determinadas en el artículo 1 de la presente resolución mediante el ejercicio de su cargo, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 3. Notificar con esta resolución al Ministerio de Trabajo a fin de que se registre la censura del señor René Genaro Ortiz Durán como exministro de Energía y Recursos Naturales no renovables y en consecuencia se disponga la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Un par de minutos a fin de solventar un inconveniente técnico en la curul 52. Se ha registrado un inconveniente, señala en la curul 52. Bueno, hasta el momento 130 asambleístas están registrados. El artículo 3 señala, el artículo 4. Sí, vamos con el cuarto. Acoger la recomendación del informe de juicio político emitido por la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político y en tal sentido, de manera textual, se solicite a Contraloría se realicen exámenes especiales a los siguientes contratos. El contrato cuyo objeto es brindar el servicio de notificaciones del servicio de corte y reconexión de suministros de energía eléctrica a clientes masivos de la Unidad de Negocios Guayaquil, CENEL EP, suscrito el 12 de marzo del 2020, y el consorcio con el contrato Proyelec Holding para la ejecución del servicio de lectofacturación para clientes de CENEL Guayaquil. Además, en el artículo 5 de la moción que se someterá ya a votación en unos minutos más en el Pleno de la Asamblea Nacional, se determina acoger la recomendación del informe de juicio político emitido por la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político y en tal sentido solicitar a CENEL se realice la liquidación de todos los usuarios por el valor efectivamente consumido y se emitan las notas de crédito por los valores cobrados en exceso. El artículo 6, acoger la recomendación del informe de juicio político emitido por la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político y en tal sentido remitir los decretos ejecutivos a la Corte Constitucional a fin de que conozca y resuelva respecto de la constitucionalidad de los mismos, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 436, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. El séptimo artículo establece acoger la recomendación del informe de juicio político emitido por la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político y en tal sentido, abrimos comillas, solicitar al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que derogue los decretos 1054, 1183 y 1158, cerramos comillas. Presidente, una vez solventado los inconvenientes en la curul 52, solicito a su vez un par de minutos para solventar un inconveniente en la curul del asambleísta Aquino, número 75. Un par de minutos más para solventar un inconveniente en una nueva curul. 131 asambleístas registrados hasta el momento. El artículo 8. Acoger la recomendación del informe de juicio político emitido por la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político y en tal sentido solicitar a Petroecuador
que se establezca un plan de mejora de las refinerías en cuanto a la producción de combustibles, priorizando la importación de naftas de alto nivel de octano y bajo nivel de azufre para mezclar con las que producen las refinerías de Ecuador, que son de muy bajo nivel, y de esta manera obtener combustible que cumpla con la normativa internacional. El último artículo, el 9º, remitir el expediente de enjuiciamiento político a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación que corresponda. Es lo que consta en este proyecto, en esta moción que se ha presentado para la resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente al juicio político al exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz. Esto es parte de lo que ya se ha puesto en consideración de los legisladores. En este momento se están registrando, son 131 legisladores que hasta este momento están registrados. Se está solventando un problema en una de las curules electrónicas para ya proceder con la votación a esta moción que se presentó por parte de los dos legisladores interpelantes. El asambleísta Luis Almeida, quien en su exposición recordó que en medio de la pandemia hubo una disposición del gobierno del expresidente Lenín Moreno para el incremento del precio de las tarifas eléctricas. Además, indicó que el exmandatario tuvo la intención de financiar el pago de la deuda, una decisión que estuvo respaldado por Ortiz, dijo el asambleísta. El otro interpelante, el asambleísta Salvador Quispe, quien también presentó esta misma moción, dijo que el decreto mediante el cual el anterior gobierno dispuso un sistema de bandas para el incremento de los costos de combustibles, y recordó que se llegó a un acuerdo con el entonces gobierno de Lenín Moreno para suspender el decreto y desarrollar un estudio para focalizar el costo del combustible. Pero en pandemia, mediante otro decreto, se retomó el aumento de los precios, decisiones unilaterales que afectaron a los ecuatorianos, es lo que dijo el asambleísta. Esto en la etapa de los alegatos por parte de los interpelantes. Esa etapa arrancó pasadas exactamente a las 13 horas con 25 minutos, cuando se le otorgó el uso de la palabra al asambleísta Luis Almeida y posteriormente también al asambleísta Salvador Quispe. Culminó esta primera etapa a las 15 horas con 10 minutos. Luego de ello arrancó ya el ejercicio del derecho a la defensa por parte del exministro de Energía, René Ortiz, 15 horas con 14 minutos, de acuerdo a los registros que llevamos. El exministro de Energía rechazó las acusaciones en su contra, dijo que el conocimiento adquirido lo obtuvo debido a su trayectoria a lo largo de su gestión. Deslindó cualquier responsabilidad sobre la emisión de los decretos ejecutivos relacionados con el sistema de bandas y las tarifas para los combustibles. Señaló que el ministro no es el responsable de decidir sobre las reformas de reglamentos o informes sobre actividades económicas relacionadas con la emisión de un decreto ejecutivo. Detalló el sistema de bandas que sirvió para regular el precio de los combustibles. Explicó el modelo de bandas mensuales de ajuste de los precios de combustibles dirigidos solo al segmento del mercado regulado. Hizo varias precisiones al respecto. Indicó que cuando se lanzó el decreto ejecutivo 1054, los precios pueden fluctuar en un rango del 5%. El precio de los combustibles sujeto al precio del barril del petróleo WTI. Y explicó, si el promedio de las cotizaciones es mayor al 5%, se aplica el máximo, que es el 5%, y esa es la regulación establecida por el Estado protegiendo al consumidor. Sobre las tarifas eléctricas, dijo que no hubo incremento debido a que están congeladas. Señaló que existe una tarifa plana porque el reglamento determina el valor según el consumo del kilovatio hora. La intervención en este primer momento del exministro de Energía culminó a las 17 horas con 30 minutos. Luego de ello se hizo uso del derecho a la réplica. Cierre registro. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 131 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de censura al ingeniero René Genaro Ortiz Durán, exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, contenida en el trámite número 41-1348. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Y en este momento ya los asambleístas empiezan a consignar su voto. Se puede observar que a favor del proyecto de resolución, la moción presentada para el juicio político al exministro de Energía René Ortiz, suman ya más de 38 legisladores. Se puede observar que se pinta de color verde que corresponde a esta votación. Estábamos haciendo una reseña de lo que correspondía a lo que sucedió durante todo el transcurso de esta sesión correspondiente al juicio político al exministro. Decíamos que una vez culminada la intervención durante 3 horas del exministro René
René Ortiz, empezó la réplica. Tenían los legisladores media hora cada uno para presentar sus alegatos, sin embargo hicieron uso de un tiempo inferior a ese. El asambleísta Luis Almeida dijo que la responsabilidad política es de él como ministro de Estado y por 23 ocasiones afirmó que la responsabilidad era del presidente de la República, el entonces mandatario Lenín Moreno. Pero la Constitución también dijo, el legislador establece que corresponden las responsabilidades pertinentes a cada uno de los secretarios de Estado. En tanto, en la réplica también el asambleísta Salvador Quispe indicó que el exministro trata de lavarse las manos al repetir que la culpa es del artículo 141 de la Constitución de la República, que establece el rol del Ejecutivo. Posteriormente hizo uso también de su derecho a la réplica el exministro de Energía René Ortiz a las 17 horas con 58 minutos. Igualmente se le otorgó, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un lapso de 1 hora, pero no ocupó todo ese tiempo. Más bien, en los casi 10 minutos que utilizó para la réplica, indicó que ningún usuario fue perjudicado por las medidas adoptadas durante el ejercicio de sus funciones. Reflexionó que si hubo alguna negligencia por parte de los funcionarios a cargo de la ejecución de las disposiciones, pues debía ser sancionado. Posteriormente se dio paso ya al debate. Intervinieron en total 8 asambleístas, arrancando por el asambleísta por la provincia de Imbabura, Mario Ruiz. Continuó también con el asambleísta por la provincia de Guayas, Ferdinand Álvarez. Posteriormente intervino el asambleísta Diego Ordóñez, asambleísta por la provincia de Pichincha. El asambleísta nacional Fernando Villavicencio también solicitó el uso de la palabra. También intervino el asambleísta nacional Ricardo Vanegas. La legisladora Gabriela Molina, asambleísta por la provincia de Manabí, también intervino. Posteriormente hizo uso de la palabra el asambleísta Edgar Quesada, asambleísta por la provincia de Sucumbíos. Y finalmente el asambleísta Ricardo Ulcuango, asambleísta nacional. Son los 8 asambleístas que solicitaron el uso de la palabra. Finalmente nos encontramos ya en la votación y observamos que de un total de 131 asambleístas presentes para esta votación, 122 votan a favor de la censura del exministro de Energía René Ortiz. Existe un voto negativo, 0 blancos y 4 abstenciones. Esas son las opciones que tienen los legisladores. Falta por consignar el voto un asambleísta. Se trata en este momento, la curul acá de manera física, no sé si la podemos observar, es la curul 129. Si es que podemos observar por acá, es todavía el asambleísta que falta por consignar el voto. Lo hizo ya, 126 votos afirmativos. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 126 votos afirmativos, 1 voto negativo, 0 votos en blanco y 4 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción de censura al exministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, señor René Genaro Ortiz Durán.